Uno de los costos más altos en una PTAR es el consumo eléctrico. Se puede decir que el consumo eléctrico en un país en referencia a las plantas de tratamiento de aguas residuales representa entre el 1 y 2%. Comparar las PTAR que tengan diferentes procesos y configuraciones, se usa la metodología de la medida de la eficiencia del consumo eléctrico usando procedimientos de benchmarking. El consumo energético de una PTAR se reporta a través de indicadores de gestión. El consumo energético de una PTAR se reporta a través de indicadores de gestión a nivel mundial y se representan como los KPI, Key Performance Indicators, Key Process Indicators. Por ejemplo, se expresan en kilovatios hora consumidos por metro cúbico de agua tratada, kilovatios hora consumidos por año por población equivalente, o de otra forma tal como kilovatios hora consumidos por kilos de DQO removidos. Con los KPI podemos evaluar cada una de las unidades que compone una PTAR. Benchmarking consiste en establecer comparadores de productos, servicios o procesos con el propósito de transferir el conocimiento de las buenas prácticas y su aplicación. Hola diseñadores, soy Joaquín Enríquez y hoy en Ingeniería Directo al Grano vamos a hablar del benchmarking PTAR. Visita en YouTube nuestro canal Ingeniería Directo al Grano y suscríbete para recibir nuestro contenido. Muchos diseñadores me preguntan, ¿para qué sirve el benchmarking? ¿Cómo afecta la eficiencia energética en una PTAR? ¿Qué ventajas tiene la aplicación del benchmarking? Hoy vamos a hablar de cuál es la contribución de estandarizar la data representativa de un sistema de tratamiento, comparadores de gestión y la asociación de la eficiencia energética con estos datos. Déjame decirte que una alta eficiencia energética va asociada a una PTAR de alto performance o rendimiento. También tiene que ver con la separación de los colectores de lluvia de los colectores de agua residual. Estos sistemas de tratamiento deberían de operar a una capacidad de utilización del 80%, mejorando altas cargas orgánicas sin sobrecargas puntuales. Tenemos que considerar que el tratamiento de aguas residuales para una comunidad consiste en una serie de etapas que consumen energía. Por lo tanto, el ahorro energético es esencial para que sea un ambiente sostenible y económicamente viable. Es vital la recolección de data confiable, tanto técnica como operacional, para levantar los indicadores de gestión, los KPI. Es de considerar que el incremento de costo energético a nivel mundial se incrementará, va para arriba, y ahí tiene un efecto considerable en los años que vengan por delante para tomar esos elementos de gestión. El benchmarking del consumo energético de las PTAR representa una herramienta poderosa la cual implica indicadores de gestión que busca optimizar el rendimiento y evaluar la eficiencia energética comparando las plantas de tratamiento con otras para estandarizar un valor o un índice de gestión. El análisis del benchmarking ayuda a identificar los potenciales
en el ahorro energético y de esto te voy a hablar más adelante. Aunque nos enfrentamos al mismo problema siempre, no hay recursos, no hay dinero para hacer un estudio de este tipo. Sin embargo, se desconocen los grandes beneficios del benchmarking y no se le da importancia a las buenas prácticas que puede haber en una PTAR y a la ganancia de transferir ese conocimiento y su aplicación a otras plantas de tratamiento. Se pierde de vista el hecho de que al controlar determinados índices de gestión, KPI, se puede reducir el consumo energético sustancialmente, algo extraordinario. Un error muy común en la implementación de un sistema de gestión es no hacer análisis de los KPI y de esto te hablaré más adelante. Para una correcta implementación de un análisis de benchmarking se debe seguir una filosofía que te explicaré más adelante. Como experto LAN puedes ver un universo de posibilidades. Recuerda que LAN es lodos activados y sus diferentes modalidades. KPI, Key Performance Indicator, Key Process Indicator o indicador de gestión. Con esto vamos a trabajar bastante. Por ejemplo, aquí tenemos este indicador KPI que está en kilovatios hora consumidos, consumo de energía por metro cúbico, agua tratada. Entonces tenemos el consumo energético por día, el consumo de agua tratada, metros cúbicos por día, y a la final en unidades netas tenemos kilovatios hora consumidos por metro cúbico de agua tratada. Ya vamos a ver con gráficas cómo le entramos a esto. Otro índice, otro KPI sumamente interesante es el consumo de los kilovatios hora por kilos de DQO, de demanda química de oxígeno removidos. Al igual lo podemos expresar como kilovatios hora por kilos de sólidos suspendidos totales en el procesamiento de lodos, kilovatios por hora por nitrógeno consumido, al igual como por fósforo consumido. Aquí tenemos otro que es muy interesante, que son los kilovatios por hora consumidos por año con respecto a la población equivalente servida. Esto va a ser de mucha utilidad. Entrando en materia, para analizar esos índices, nosotros nos vamos a tener que valer del análisis de la data. Por ejemplo, aquí estamos analizando el índice LSTI en términos de kilovatios por hora por metro cúbico de agua tratada para plantas de tratamiento con una población menor a 2.000 personas, entre 2.000 y 10.000, entre 10.000 y 100.000 y para poblaciones mayores de 100.000 personas. Entonces, nosotros nos valemos de métodos estadísticos y empezamos a representar lo que se llama el percentil. Entonces, estas gráficas que les presento acá, por ejemplo, para esta población, tiene un percentil mínimo del 10% y un percentil máximo del 90%. Al igual tiene un percentil de trabajo entre el 75% y el 25% que está ubicado aquí en esta cajita. Síganme con el cursor. Y se habla de un percentil del 50%. Esto significa, un percentil del 50% significa que tiene un índice de 0,6.
kilovatio hora por metro cúbico, y ese percentil de 50% significa que el 50% de esta data que yo analicé para plantas menores de una población equivalente de 2.000 personas, el 50% de esas mediciones indicaron el 0,6%. Como también la media de toda esta medición que se hizo de todas esas plantas de tratamiento involucradas, la media estaba en 0,86 kilovatios hora por metro cúbico. Importante analizar esto. ¿Qué vemos aquí? Que en la medida que se va incrementando el tamaño de la planta de tratamiento, el KPI, ese índice de gestión, va disminuyendo. Aquí tenemos a la final la evaluación de todas las plantas de tratamiento involucradas para ese análisis de gestión, y me indica que para un percentil del 50% el índice es 0,45. Hay que notar aquí una cuestión. Cuando nosotros vemos potencia consumida por metro cúbico de agua tratada, ¿qué pasa si nosotros tenemos un afluente combinado? Cuando digo combinado, tengo aguas residuales y tengo agua de lluvia más infiltraciones. Este índice va a dar bajo y no va a ser real para nuestro análisis. Entonces, si tenemos infiltraciones, si tenemos aguas de lluvia, ese índice nos va a dar bajo. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos analizando datas de plantas de tratamiento donde tenemos una clasificación como tal. Tenemos que identificar si es un colector único o separado, o en el término tal está procesando tan solo aguas residuales, o es un colector combinado. Entonces hay que poner la notación. Otros índices que se clasifican son la potencia consumida por año por población equivalente. Veamos este índice. Vean que en la medida que se incrementa el tamaño de la planta de tratamiento, ese índice va disminuyendo. Veamos este índice en términos de kilovatio hora por kilos de DQO removido. Vean, en la medida que va creciendo la planta de tratamiento, va disminuyendo ese índice. Es importante que vean que sí hay una analogía y bastante determinante. Vean el comportamiento de la curva con este comportamiento de esta curva. Si unimos estos puntos, vemos que hay una analogía entre el consumo de potencia, ese consumo de energía por año por población equivalente, así como en lo que son kilovatios por kilos de DQO removido. Entonces, estos índices, lo importante, y les reitero para ir recapitulando, es ir evaluando por tamaños. Esto ya es una definición de plantas de tratamiento que utiliza la Comunidad Europea, la Comunidad Económica Europea, para analizar los índices. Y como vemos, el benchmarking, el estudio de estos índices, se comparten entre un país y otro país para ver cuál es el comportamiento y cuáles son las mejoras. Buscar esa reducción energética que nos interesa a todos. Veamos aquí otras cosas sumamente interesantes. Vean aquí, es la capacidad de utilización de esa planta de tratamiento en términos del 100%. Cuando usted tiene una planta de tratamiento y usted está trabajando a un 80% o menos, vean lo que pasa con este índice de consumo con respecto a la población equivalente. El consumo energético por año con respecto a la población
se va incrementando. Si usted tiene una planta en la cual usted la diseñó y está trabajando al 80% de la capacidad o mayor, usted está obteniendo una reducción energética. Vean lo que es el índice. Al 90% estamos en el orden del 50%. Una planta trabajando con toda esa instalación, con todo ese equipamiento que se hizo, trabajando al 40%, su índice aumenta y por lo tanto esa eficiencia energética disminuye. Una planta que fue sobredimensionada con respecto a una condición de una planta que debería ser lo normal, no sobredimensionarla. Vean cómo se incrementan los KPI, vean cómo se incrementan esos índices de gestión. Es de tomar esto en consideración, ¿verdad? Entonces, veamos el KPI, el benchmarking para Grecia, información que se levantó en el año 2020, las estadísticas que se levantaron para el 2020. Ellos clasifican una planta tipo A para una población equivalente de 100.000, tipo B entre 100.000 y 10.000, tipo C entre 10.000 y 2.000 y una planta clase D menor de 2.000. Se analizaron 61 plantas de tratamiento para un total de población equivalente de los 5.200.000. Y entonces se habló del KPI 1, kilovatio por metro cúbico de agua tratada. Se habló del KPI 2, kilovatio hora por población equivalente. Y se habló del KPI 3, que son los kilovatios hora por kilovatios de DQ removidos. Entremos en detalle. Veamos esto. Con toda esta data graficamos total de energía consumida kilovatio por año versus la capacidad de trato de esas plantas de tratamiento. Aquí van desde 100 metros cúbicos hasta 1.000.000 de metros cúbicos por día y graficaron todos estos puntos para todas esas plantas de tratamiento. El consumo para la planta de 1.000 metros cúbicos consumía, por decir, 500.000 kilovatios hora por año. Bien, graficaban esos puntos. Y después graficaban los índices, el KPI, el Key Process Indicator, en términos de kilovatio hora por metro cúbico de agua tratada. Y vean que en la medida que va aumentando el caudal, la curva del sistema va disminuyendo. Y esta es la mejor representación de esa curva, pero en términos generales. Graficando el KPI kilovatio por metro cúbico frente a la cantidad de agua tratada, el KPI va disminuyendo. Acuérdense de que tenemos que tomar en cuenta si es un colector combinado o separado. Tenemos acá que aquí se desarrolló también lo que se llama la estadística del sistema, cómo se comporta el percentil. Vean acá, la planta tipo A mayor de 100.000, el KPI es bajo, 0,5 kilovatio hora por metro cúbico de agua tratada. Y en la medida que la planta está, por ejemplo, entre 10.000 y 2.000, que es la planta C, y la planta tipo D o clase D menor de 2.000, vean que el KPI, si hablamos en términos de percentil, estamos hablando del percentil 50, que se ubica aquí, 50% de la data procesada para una planta tipo 6D, el KPI en términos de kilovatio hora por metro cúbico está en el orden de 0,9. Veamos los KPI y el benchmarking para Italia que se hizo en el año 2018, donde se consideraron 241 plantas de tratamiento para una población equivalente total de 9 millones de habitantes. Pónganle cuidado a esto que les estoy señalando aquí. El percentil fue el 25% de los datos y resultaron que para una población mayor de 100.000 personas, 23 kilovatios hora por año por población equivalente.
Y así va en incremento hasta llegar para una planta de tratamiento. Para una comunidad menor de 2.000 habitantes está en 76 kilovatios por hora por año por población equivalente. Lo que les quiero resaltar, que les dije, pónganle cuidado a esto. Hablaron del 25%, del 25% del percentil. ¿Por qué hubiesen presentado la tabla con un percentil del 50? Este 25 que se está marcando aquí abajo, pues le da un número bajo. Pero ¿qué tal si marcamos con un percentil del 50? Ese percentil probablemente se va a ir fuera del promedio que tiene la Comunidad Económica Europea. Una cosa es analizar los números y en qué percentil me ubico cuando yo estoy reportando la data. Manzanas con manzanas, peras con peras, cuando estén comparando. Monitoreo de energía y benchmarking. Aquí vamos a entrar más en detalle. Entonces tenemos que para medir la eficiencia vamos a utilizar los KPI y ya sabemos cómo se calcula. Y vamos a utilizar una metodología que es la de Enerwater para evaluar la planta de tratamiento. Y de Enerwater vamos a utilizar lo que se llama el procedimiento de auditoría rápida. Y hay otro procedimiento que es de árbol de decisiones, que es algo más complejo y algo más definido para definir cuál es el comportamiento de esa planta de tratamiento. Entonces, cuando se habla de benchmarking, estamos hablando de benchmarking desde el año 1990, cuando en Austria se empezó a implementar ese sistema que fue realizado y que fue evaluado, esa aplicación del benchmarking para una planta entre 2.000 y 1.000.000 de población equivalente. También en estos comienzos estuvo Alemania, estuvo Australia, estuvo Estados Unidos, Japón, los países nórdicos tales como Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Por ejemplo, en Alemania el costo tope de energía está entre 18 y 38 kilovatios hora por año por población equivalente. Para los Países Bajos está entre 25 y 36 kilovatios por hora por año por persona para el año 2008. Señores, con esto se está trabajando y esto conduce a puntos de encuentro entre los países donde se transmiten, se hablan y se transfiere qué están haciendo en sus procesos para lograr y llegar a lo que se llama la optimización energética. Pues bien, con esta metodología de Enerwater, que es un instituto que es de la Comunidad Económica Europea, se evalúan las plantas de tratamiento. Entonces, aplicando esta auditoría rápida, se evalúan los KPI. Se empieza a evaluar otros elementos que se llaman el TPE, que ya lo vamos a ver cómo se usa, que se llama el Total Pollution Equivalent. Se calcula el EPI, que es el Energy Performance Indicator, que es un indicador de gestión de energía, y finalmente se determina lo que se llama un WTEI, que se llama el Water Treatment Energy Index. Esto es un indicador, un índice de la gestión de la planta de tratamiento que se calcula en forma global, y aquí aparece un semáforo. Este índice está entre un valor menor al 0,11 o puede ser mayor al 0,75. Si su planta, cuando se utiliza esta metodología de cálculo rápido, está en el orden de los 0,75, su planta está en rojo. Entonces usted tiene que empezar a tomar las consideraciones en el manejo de sus índices para llegar a una planta tipo A, verde. Siga adelante, como lo dice el semáforo. Entonces, para evaluar una planta de tratamiento, nosotros podemos evaluar una planta tipo A, tipo B y tipo C. Y para ello, bueno, vamos a tomar en cuenta los caudales, promedios,
la carga orgánica de alimentación. Aquí tenemos el DQO, nitrógeno total y fósforo total, tanto para la entrada como para las salidas. Evaluamos también el lodo que se genera en el sistema y el consumo energético que tuvimos en ese año o en ese promedio, en ese año promediado. Y entonces calculamos los KPI. Por ejemplo, aquí, el KPI 1, que es los kilovatios hora por metro cúbico. Nosotros pues muy bien dividimos ese consumo de kilovatios que tenemos contra el caudal procesado y me da un índice de 0.439. Si evaluamos el KPI 2, aquí aparece un término nuevo para nosotros que se le llama el TPE, que es el Total Pollution Equivalent, que va en función de los kilos de DQO removidos en el sistema, los kilos de nitrógeno removidos, así como los kilos de fósforo removido, y eso me da el índice TPE, que lo relaciono con los kilovatios consumidos y los kilos de TPE producidos. Para el nitrógeno se multiplica por 20, para el fósforo se multiplica por 100, y esto ya es un estándar, un algoritmo que se utiliza para el análisis de su benchmarking. Entonces, por otro lado, se analiza el índice, el KPI 3, que son los kilovatios consumidos por los kilos de sólidos que fueron manejados en el tratamiento de lodos. En este caso son 106.000 toneladas. Aquí se presenta el kilo, entonces aquí serían los kilovatios consumidos entre los 106.000 kilos que se manejaron, y eso me da un índice correspondiente. Entonces sigamos con nuestro análisis. Otro elemento que se calcula, que es el EPI, que es el Energy Performance Indicator. Este elemento EPI se calcula para cada uno de los índices relacionados. Y eso va en función, este f de x, que es igual a este EPI, es una función que es la distribución acumulada de Gumbel. Con la data analizada se calcula una media y una desviación estándar con todos esos números que ustedes tienen para llegar finalmente a estos, y de ahí se calcula este x, y este x se introduce en esta función exponencial, y con esa función exponencial para cada KPI se calcula el EPI, y ese EPI viene a formar parte del cálculo del WTEI, que es el Water Treatment Energy Index, que viene a ser representado por esta función que dice aquí, la sumatoria de los porcentajes de los KPI. A la final se saca la suma de los KPI, y cada fracción de los KPI viene a ser un W sub 1, 2 y 3. En este caso va a ser 0.439 dividido entre el total y me da un WI. Entonces, como esos indicadores se calculan para cada uno de los KPI, esto va a ser la sumatoria multiplicada por cada uno de ellos y resulta ser 0.51. Con este numerito nos vamos al semáforo de Enerwater y encontramos que 0.51 está aquí. Significa que su planta está en anaranjado. Ahora, el punto es cómo llevar de F, llevarnos a un nivel B, a un nivel C. Entonces nosotros tenemos que analizar la gestión y ver cómo podemos nosotros influenciar en estos numeritos, en estos cocientes, para poder llevar de esta clasificación F a A, si nos los proponemos. Entonces, esto es una
metodología rápida que se utiliza para rankear cómo está tu planta de tratamiento a partir de los KPI. Esto es un sistema que hoy por hoy se viene aplicando en los Estados Unidos y en Europa para poder determinar en qué estado está tu planta de tratamiento y cómo poderla llevar para obtener una eficiencia real y una reducción de costos que sea bastante determinante. Pendiente de tu correo electrónico, que vamos a seguir enviando información valiosa para tus diseños. Visita nuestro canal de YouTube en Ingeniería Directo al Grano. Nos vemos pronto.